Bueno, hola a todos. En primer lugar me presento. Mi nombre es Guillermo Berli. Yo soy técnico en higiene y seguridad laboral. Y bueno, en esta oportunidad yo tengo el agrado de poder exponer a todos ustedes lo que es el tema del curso que se refiere específicamente a higiene y seguridad laboral. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle como para presentarme y no sea tan aburrido. Vamos a ponerle una cara a esto que estoy diciendo porque si no se torna un poquito aburrido. Bueno, por cuestiones de saber un poquito cómo va a ser esto, por cuestiones de trabajo, digamos, yo no puedo estar presente para hacer este tipo de exposiciones, pero bueno, la idea que surgió con el equipo fue hacerlo mediante videos, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar desarrollando lo que es higiene y seguridad laboral con algunos videitos. La idea es que no supere la media hora, los 45 minutos aproximadamente. Y bueno, y en general que ustedes se lleven las nociones, digamos. Yo en estos videos les voy a estar resumiendo todo el tema de higiene y seguridad laboral. La idea es que no salgan especialistas de acá, pero sí que se lleven lo más importante, digamos, o que tengan al menos una noción de lo que es higiene y seguridad laboral y que tomen un poco de conciencia sobre la dimensión de la importancia que tiene en cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué digo en cualquier tipo de trabajo? Porque higiene y seguridad laboral es algo que se aplica a todos los trabajos. Es decir, básicamente lo que hacemos nosotros digo, ya seamos técnicos, licenciados o ingenieros en higiene y seguridad laboral, o otros ingenieros que tienen especialidades, otras carreras que pueden hacer especialidades en higiene y seguridad laboral y tienen las mismas o similares incumbencias que un técnico, que un licenciado o que un ingeniero en higiene y seguridad laboral. Y básicamente lo que hacemos es identificar riesgos. Identificar riesgos suena como algo sencillo, pero en realidad en la práctica no lo es siempre. Más que nada por el hecho de no solamente identificarlos, sino reconocer aquellos que realmente son importantes o son potenciales y distinguirlos o diferenciarlos de aquellos que no lo son tanto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, hasta en los trabajos de oficina nosotros tenemos riesgos, hay medidas que hay que tomar para disminuir esos riesgos. Esto es lo que hacen los especialistas en higiene y seguridad laboral y otros también. Que por ejemplo, en una oficina ustedes pueden tener riesgos tales como riesgo eléctrico. Seguro usan equipos, no, seguro no, sí, totalmente convencido de que usan equipos eléctricos en cualquier tipo de oficina. Entonces pueden recibir algún choque eléctrico, alguna descarga eléctrica, ese es un riesgo potencial. Como también al estar usando electricidad pueden tener lo que puede iniciarse un incendio, así que tienen un incendio también, es un riesgo potencial. Y también puede, qué sé yo, tener una caída al mismo nivel porque la oficina justamente no hay orden y limpieza y bueno, pisan mal y se caen o sufren un esguince. En ese caso ese no sería tanto, no nos preocuparía tanto, digamos, pero sí los otros riesgos como el de incendio o el de choque eléctrico. Entonces lo que hacemos nosotros, en primer lugar, como se habrán dado cuenta, como yo les dije, en todo lugar donde tengamos, donde se desarrollen tareas y donde existan personas, van a haber riesgos, ¿sí? En este caso podemos hablar de una oficina en la que muchos pensarán qué riesgo puede tener una oficina. Y sí, los hay, como lo que les estoy diciendo, choque eléctrico e incendio, que son importantes, son riesgos como lo que nosotros denominamos potenciales. Deben ser tenidos en cuenta, ¿sí? Deben ser tomados en cuenta para tomar medidas tales como, por ejemplo, en el caso del riesgo eléctrico, nosotros podemos colocar un tablero eléctrico con térmicas y disyuntores y con una jabalina de puesta a tierra, ¿sí? Para atacar lo que es el riesgo de incendio, podemos colocar extintores, ¿sí? Bueno, estos dos riesgos, que yo en base a... en el curso seguramente hay muchas personas que van a tener distintos trabajos, distintas tareas, entonces no puedo tocar
cada caso en particular, si no esto sería extremadamente extenso. Así que en general voy a tomar aquellos riesgos a los que estén expuestos la mayoría, ¿sí? Y aquellos riesgos que sean potenciales y los más importantes, ¿sí? Como vamos a ir viendo a lo largo del curso, después se va a entrar un poquito más en detalle en lo que son los riesgos auditivos, incendio y choque eléctrico, como también ergonómicos y otro tipo más. Ya a eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? A lo largo de los videos. Así que bueno, vamos a dar inicio a la exposición con el PowerPoint. Bien, comencemos. Como les decía hoy, los profesionales en higiene y seguridad laboral son varios. En primer lugar tenemos a los técnicos en higiene y seguridad laboral, también tenemos a los licenciados en higiene y seguridad laboral. Muchas veces también pueden aparecer otros nombres, pero en síntesis básicamente son lo mismo, como en salud y seguridad, en higiene y salud ocupacional y otros más, pero en general se habla de higiene y seguridad laboral, ¿sí? Ingenieros y otros, ¿sí? Pueden ser ingenieros en higiene y seguridad laboral o pueden ser otro tipo de ingenieros y otras especialidades, otras carreras que tienen la posibilidad de seguir estudiando un poquito más, digamos, para decirlo de alguna forma, y tener las mismas incumbencias que tiene un técnico, por ejemplo, o un licenciado, ¿sí? Así que bueno. Las funciones básicas de los profesionales en higiene y seguridad laboral son realizar planes de emergencia y seguridad, realizar programas de emergencia, planes de evacuación, planes de contingencia y simulacros, muy importante los simulacros, realizar auditorías, en este caso auditorías, para que tengan una idea de lo que significa, básicamente son inspecciones, ¿sí? Pero actualmente se habla más que de inspecciones de auditorías, aunque es básicamente lo mismo, en temas de higiene y seguridad laboral. Capacitar en temas de higiene y seguridad laboral, bueno, en este caso capacitar se encuentra, yo lo resalté por el hecho de que las capacitaciones son una de las herramientas por excelencia, digamos, una de las herramientas o por excelencia o una de las herramientas más efectivas con las que contamos los profesionales para disminuir la probabilidad de que las personas sufran tanto accidentes de trabajo como enfermedades profesionales, ¿sí? Bueno, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son a lo que apuntamos en primer lugar nosotros, ¿sí? A disminuir la cantidad de accidentes profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, perdón. Eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poquito a lo largo del curso. Crear normas internas de higiene y seguridad laboral. Normas internas, esto se refiere a que, como vamos a ir viendo, nosotros tenemos normas a nivel nacional, normativa legal vigente, aplicable actualmente, pero muchas veces hay lo que se denominan lagunas legales, cositas que no son bien tratadas de manera legal en general. Entonces nosotros lo que podemos hacer es crear normativas internas y explayarnos, darle un poquito más de contenido, digamos, ser un poquito más específico de acuerdo a las tareas que vamos a estar desarrollando, que tenemos en el lugar de trabajo específico, pero sin contradecir a la normativa legal vigente aplicable a nivel nacional o más general, digamos, ¿sí? Evaluar el funcionamiento y el uso de equipos e instalaciones, como así también sugerir modificaciones de los mismos, y realizar y analizar informes estadísticos de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, estas son algunas de las funciones básicas, ¿sí? Generales. Así como estas, también existen otras más, ¿sí? Pero bueno, la idea es, como ya les dije, digamos, la idea de este curso no es que ustedes hagan especialistas en higiene y seguridad laboral, sino que más bien se lleven así como conceptos generales, o que tengan noción de lo que trata y que tomen dimensionamiento de la importancia que tiene, ¿sí? Bueno, básicamente tenemos una formación teórica, partimos de una formación teórica que nos da, digamos, la base
a partir de la cual vamos a hacer el trabajo de campo, es la legislación aplicable. Tenemos dos pilares en nuestro país, que son estas dos leyes. La 19.587, que es la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, y la 24.557, que es la Ley de Riesgo del Trabajo. Estas dos leyes son muy, por decirlo de alguna forma, flacas, ¿sí? Establecen simplemente los lineamientos generales, pero de manera muy general, ¿sí? La primera sobre higiene y seguridad específicamente, y la segunda básicamente crea lo que son las ARTs, las comisiones médicas posteriormente. Se va desarrollando. La 19.587 establece puramente lo que es higiene y seguridad laboral, y la 24.557 básicamente establece cómo la estructura a partir de la cual va a funcionar lo que es higiene y seguridad laboral en nuestro país, creando las ART, después se crean las comisiones médicas, cómo funcionan las ART, quienes supervisan las ART, que son la SRT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a las ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Bueno, y así es como se crea la estructura general a partir de la cual se va a funcionar lo que es higiene y seguridad laboral en nuestro país, ¿sí? Después, bueno, obviamente necesitamos del auxilio, por decirlo de alguna forma, de lo que son los decretos reglamentarios. ¿Por qué? Porque yo le dije que la ley 19.587 simplemente establece la base, los cimientos o los pilares a partir de los cuales vamos a construir hacia arriba, digamos, que vamos a construir toda la estructura o el contenido de lo que es higiene y seguridad laboral, y para eso necesitamos de los decretos. El primero, el principal, es el 351 del 79, que es muy general, digamos, pero le da mucho contenido a la 19.587, es mucho más específica, por decirlo de alguna forma. El 1338 del 96, que trata exclusivamente de los servicios de medicina laboral y seguridad e higiene en el trabajo. El 911 del 96 de la industria de la construcción, el 617 del 97 de la industria del agro, y como estos son algunos de los principales, pero también tenemos algunos más. Hasta acá podría darse la sensación de que sea mucho, ¿sí? Pero en realidad esto es muy poco. Es muy poco. En realidad lo que ocurre es que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la normativa legal de nuestro país. Hay muchísimo trabajo por hacer. Parece mucho, pero en realidad no lo es. Falta mucho, hay mucho que mejorar y mucho en dónde crecer. Después tenemos, bueno, resoluciones y normativas complementarias, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito, las leyes establecen los lineamientos generales, la ley 19.587, la 24.557, la estructura, la primera, los lineamientos para los contenidos, la segunda, la estructura a partir de la cual va a funcionar el tema de higiene y seguridad laboral, y bueno, y después tenemos los complementos, los decretos reglamentarios, resolución y normativa complementaria, que lo que hacen es nutrir o darle más contenido a la 19.587 básicamente, pero siempre siguiendo los lineamientos de la misma. Bueno, después pasamos a la formación práctica, ¿sí? Teniendo la base teórica, pasamos a la formación práctica. Acá estoy haciendo como un recorrido así general de la carrera de higiene y seguridad laboral, de qué es lo que hacen los técnicos, los licenciados, los ingenieros en seguridad laboral. Es como para que ustedes tengan un pantallazo general de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? La idea es ir entrando en el tema de a poquito, ¿sí? Desde la base, y bueno, y después ir tocando algunos temitas más específicos, ¿sí? En general, vuelvo a insistir, en general, porque como les dije ya, la idea del curso no es que salgan especialistas en higiene y seguridad laboral, pero sí que se lleven los conceptos más importantes y que tengan y que tomen conciencia de la importancia que tiene todo esto, ¿sí? Bueno, primero veamos un poquito lo que es el riesgo eléctrico, que ya lo tocamos al comienzo. Nosotros, para combatir el riesgo eléctrico, necesitamos o podemos hacer uso en lo más general, porque después hay otras cosas más que tienen que ver con este tema, con higiene y seguridad laboral y con el tema del riesgo eléctrico específicamente, pero lo más general, lo más conocido por todos, por la mayoría, son
Los tableros eléctricos y la jabalina de puesta a tierra, con una mordaza para cable, un prensa-cable podemos decirle. Bueno, acá lo que nosotros vemos es un disyuntor con una teclita ahí naranja, que es un test que mensualmente o semestralmente, depende de la marca, del equipo, de las especificaciones del fabricante, tiene que ser presionado para testar el correcto funcionamiento del disyuntor y las termomagnéticas que están acá al lado. Después vamos a tocar un poquito más en profundidad en uno de los videos posteriores cuando veamos lo que es riesgo eléctrico, cómo funciona cada uno de estos, para qué sirve. Y la jabalina reglamentaria de puesta a tierra normalmente vienen de 1,5 metros, ¿sí? Son de acero revestidas en cobre o bañadas en cobre. Y bueno, y una mordaza para hacer la conexión con el cable de puesta a tierra. Esto se introduce en la tierra, por eso es jabalina de puesta a tierra, reglamentaria. Hay todo procedimiento para esto, obviamente, no es tan sencillo. Después se hacen estudios de, una vez que está instalado todo el sistema, esto se introduce en el suelo y viene un cable acá que hace la puesta a tierra, que justamente digamos, el elemento de unión es esta mordaza que está acá. Bueno, lo que les quería decir es que no es tan simple así como conectar y ya está, sino que después hay que comprobar, digamos, que la resistencia no supere la máxima que establecen las leyes o los reglamentos, y para eso es que existen equipos específicos. Bueno, después vamos a estar viendo acá abajo, ven a donde está el puntero del cursor que les estoy indicando. Hay muchos equipos de medición de los cuales nos valemos nosotros para hacer mediciones de distintas variables físicas. Y una de ellas, acá hablando en riesgo eléctrico, es el telurímetro, por ejemplo, con el que se puede hacer una medición de puesta a tierra, ¿sí? Y continuidad de las masas se llama, pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, simplemente es como para que vean que no es tan sencillo así como colocar un tablero eléctrico y una jabalina de puesta a tierra, sino que es mucho más complejo. Se hacen las mediciones después con un aparato que se llama un telurímetro, y después, bueno, podemos tener, qué sé yo, también yo les decía que hay otras cosas, como por ejemplo, para trabajo eléctrico se usan guantes que son dieléctricos. Dieléctricos es cuando no son conductores o son aislantes. Se pueden usar herramientas para trabajo específico con electricidad que tienen totalmente recubiertas. Tornilladores, por ejemplo, totalmente recubiertos con aislantes y bueno, otras cuestiones más, ¿sí? Lo más importante es esto, y lo que la mayoría conocerá: un tablero eléctrico y una jabalina reglamentaria de puesta a tierra. Después tenemos equipos, máquinas y herramientas. Acá podemos ver lo que se conoce como SAMPI, Clark, SAMPI o Clark, que en realidad esto es un autoelevador. Popularmente se lo conoce como SAMPI o como Clark, pero en realidad es un autoelevador. Un torno, un puente grúa y una sierra de van, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque, bueno, tomemos el ejemplo del Clark. Para empezar, podríamos hacerle revisiones de seguridad, digamos, como por ejemplo que tenga luces, tenga balizas, que tenga sirena de retroceso, en general la estructura sea la correcta, y no solamente eso, porque ahí solamente estamos tocando lo que tiene que ver con el Clark o con el autoelevador, digamos, sino también con los procedimientos de trabajo. Podría tener tiene que tener un extintor también de 1 kilo, tipo ABC, a eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, decía que tiene que tener no solamente eso de lo que estábamos hablando, sino también tienen que contar con procedimientos de trabajo seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, la máquina puede estar en correctas condiciones, en las mejores condiciones, ¿sí? En las condiciones justas, no, digamos, está en correctas condiciones, ¿sí? Pero también se necesita contar con procedimientos de trabajo seguro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el clarcista, se llama, el operador de estos autoelevadores, tiene que tener una licencia para poder manejarlo. Tiene que estar capacitado, ¿sí? ¿Y cómo serían los procesos de trabajo seguro? Por ejemplo, en este caso que estamos tocando un Clark,
Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, la carga que va a manipular el CLAR jamás tiene que tapar la visual del operario, ¿sí? Si la tapa, se habilita al clarcista para que vaya en reversa. Y si va en reversa, tiene obviamente que contar con los retrovisores en buenas condiciones y hacer uso de los mismos, ¿sí? Y de la alarma de retroceso también. A veces también se cuenta con algunas luces que indican el avance, van apuntando hacia adelante, son luces azules o rojas, tanto hacia adelante como hacia atrás, que enfocan el suelo a unos metros de distancia, digamos, hacia adelante o hacia atrás. Entonces cualquier persona ya puede ver que está viniendo el CLAR antes de verlo al mismo, ¿sí? Simplemente por ver las luces. Y bueno, y así un montón de procedimientos. Por ejemplo, no hacer maniobras bruscas, siempre manipular las cargas en velocidades bajas. Si no llevo nada, con las uñas hacia abajo. Cuando voy a subir alguna rampa, hacerlo siempre en reversa. Bueno, y así un montón de procesos de trabajo seguro, ¿sí? Después tenemos, bueno, los que son los EPP. EPP, bueno, a lo largo del curso se van a dar cuenta de que usamos muchos acrónimos. Uno de ellos es EPP, que no es otra cosa que elementos de protección personal. Acá podemos ver vestimenta, un arnés para trabajo en altura, casco, protección respiratoria, guantes, máscara de protección facial para soldaduras, equipo de protección auditiva, en este caso un protector auditivo de tipo copa, calzado de seguridad. Tenemos equipos de emergencia, como una ducha, y en algún caso nos vemos salpicados, por ejemplo, con algún agente básico o ácido, algún agente químico, digamos. Lavaojos, esto parece raro, pero en realidad en la industria se ve mucho. Después tenemos lo que son las señaléticas. Después vamos a ir viendo un poquito de los colores y la forma y qué significan las principales. Tenemos también lo que son partes de iluminación, ventilación, barandas para disminuir la probabilidad o las consecuencias de riesgo de caídas en altura, las probabilidades, no las consecuencias de caídas en altura a distinto nivel. Equipo de mediciones, anemómetro, esto se usa para medir caudal de aire o velocidad del viento, por ejemplo. Luxómetro para medir la luz. Tester para mediciones de tipo eléctrica, tester o multímetro, los que son técnicos seguro conocen este instrumento. También tiene algunas otras aplicaciones. Acá tiene una termocupla, sirve para medir temperaturas. Esto es un dosímetro para medir ruido, un decibelímetro o sonómetro también para medir ruido, y termómetros y otros instrumentos. Y después tenemos sistemas de lucha contra incendio. Podemos ver un extintor. Acá vemos ABC. Después vamos a ver bien qué significa ABC y qué es lo que se controla un extintor, cómo funcionan, cómo se usan, cómo se ubican y demás cuestiones. Aspersores, y en este caso tenemos un accionamiento, una alarma de incendio de tipo manual. Bueno, en general, yo les dije que teníamos formación teórica. Voy a ir haciendo un repaso para que esto vaya teniendo un poquito de sentido, ¿sí? Para que quede lo más clarito posible. Arrancamos viendo lo que son los profesionales. ¿Quiénes son los encargados, los especialistas en higiene y seguridad laboral? ¿Sí? También vimos un poquito de cómo trabajan, cuáles son sus tareas principales, por ahí crear normativas internas, hacer simulacros, hacer capacitaciones. Bueno, hasta ahí, esto es para ir introduciendo un poco en el tema. Y después fuimos viendo algunas cositas un poquito más que son más útiles para este caso, ¿sí? Por ejemplo, las leyes y las normativas que crean las bases teóricas a partir del cual después vamos a poder actuar en el campo laboral. Y después la parte práctica, que sería todo esto. Pero en general, yo vuelvo a insistir con lo mismo, esto es muy general, es para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Hay cosas que son importantes,
generalidades que después van a ser útiles a lo largo de este curso o inclusive ahora mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes ahora, ya adelantándome un poquito, que ustedes como trabajadores van a tener ciertos derechos, pero también van a tener ciertas obligaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier empleador para el que ustedes trabajen, o ustedes inclusive siendo empleadores, acá se confunde un poquito. Vamos a suponer que van a ser todos empleados y ahora les explico por qué. Porque si ustedes son empleados tienen el derecho de que su empleador les otorgue la ropa, la vestimenta, el calzado y los equipos de protección personal, pero ustedes tienen la obligación de usarlos. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones. ¿Por qué dije empleados y no empleadores? Porque ahora se invierten los roles, digamos, porque si ustedes ahora son empleadores, ustedes tienen la obligación de otorgarle a sus empleados, ahora es al revés, otorgarle a sus empleados los EPP, la vestimenta y el calzado, pero cuentan con el derecho de hacer que esas personas lo usen siempre y cuando sea necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, sea necesario, no le van a hacer poner un arnés y no va a estar haciendo trabajo en altura. El arnés es un dispositivo anticaídas, digamos, que tiene una toma, acá vemos dorsal, esto va en las piernas, para que, bueno, ya que toqué el tema del arnés, para que lo vean un poquito, acá se colocan las piernas, por acá se pasan los brazos, a donde está, lo estoy indicando con el cursor, espero que se esté viendo. Acá van los brazos, por acá van las piernas, esto queda en la espalda, este gancho, y este gancho se toma, va con una cuerda, digamos, que es un cabo de vida, tiene un punto de anclaje. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Estoy unido al punto de anclaje, que podemos decir que sea un, no sé, un andamio, por ejemplo. Entonces, si yo me caigo, lo que va a hacer esto va a impedir que yo caiga al suelo y, bueno, sufra las consecuencias, digamos, sino que voy a quedar suspendido en el aire. Entonces, bueno, no voy a usar un arnés si no estoy haciendo trabajo en altura, ¿sí? Pero si tengo que subirme a una altura superior de 2 metros, ya me lo tengo que colocar porque eso lo exige la ley, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí, siendo un empleado, tengo la obligación de usarlo, pero tengo el derecho de contar con ellos. Y mi empleador tiene la obligación de dármelo, pero tiene también el derecho de exigir que yo lo use si voy a estar trabajando a más de 2 metros de altura. En realidad es 1.8 metros, pero bueno, en general se toman 2 metros. Bueno, siguiendo un poquito, ¿a quiénes protegen estas leyes? ¿Sí? Bueno, protegen o amparan, podemos decir, a los trabajadores en relación de dependencia del sector, ya sea público o privado, ¿sí? A los pasantes y becarios y a todos los trabajadores obligados a presentar carga en relación, a prestar un servicio de carga pública, perdón. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de estas leyes? Preservar y proteger la integridad, y presten atención acá porque no dice solamente física como muchos posiblemente crean, que solamente, qué sé yo, supongamos ponerme el casco para no golpearme la cabeza, no, sino también psicofísica, es psicofísica, crear un ambiente de trabajo agradable, evitar hacer tareas repetitivas, trabajar, hacer algo que a mí me guste, esas cosas también son incumbencias de los profesionales en higiene y seguridad laboral, ¿sí? Entonces es proteger tanto la integridad física, pero también la psicológica también. Entonces, el objetivo principal es eliminar, reducir o aislar los riesgos. Presten atención al orden. Primero se busca eliminarlos. Si no se puede eliminar, se los reduce. Y si no se pueden reducir, se los aísla. ¿Y esto para qué? Para evitar lo que se conocen como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y acá ya entramos un poquito más en profundidad, ¿sí? Estamos hablando de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que ya lo vamos a definir un poquito más adelante. Bueno, pero en general, acá vamos viendo los acrónimos. Normalmente, y esto para cualquiera que se interese en el tema, que quiera seguir aprendiendo,
En muchas bibliografías no van a encontrar accidente de trabajo, van a encontrar AT, van a encontrar no enfermedades profesionales, sino EP. Muchas veces se hace esto. Y como a lo largo de este curso también más adelante vamos a entrar, no vamos a seguir hablando de accidente de trabajo, sino que vamos a ponerle AT directamente o EP o EPP, por ejemplo, que son los elementos de protección personal que ya nombré anteriormente. Bueno, y acá también van a ir viendo a lo largo del curso que a mí me gusta incluir estos cuadritos en los que pongo datitos así que me parecen importantes. Y bueno, y en este caso dice que el riesgo cero no existe, es decir, en cualquier lugar de trabajo, por más de que se tomen todas las medidas de higiene y seguridad laboral que sean necesarias, siempre va a existir riesgo. Siempre en todo lugar de trabajo va a existir al menos un riesgo, digamos, el riesgo o cierto nivel de riesgo. El riesgo cero es algo imposible, digamos, no se puede conseguir, no se logra. Bueno, la definición de lo que es un accidente de trabajo es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido, ya sea por el hecho o en ocasión del trabajo o en el itinere. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por el hecho de trabajo es que yo estoy haciendo mi tarea habitual y me accidento. Ejemplo, usando un torno. En ocasión del trabajo, porque estoy en ocasión del trabajo, pero no estoy haciendo mi tarea específica. Por ejemplo, yo soy operario de un torno, pero mi jefe me dijo que vaya al depósito a buscar, no sé, qué puede ser, alguna herramienta para hacerle mantenimiento al torno. Y bueno, cuando voy al depósito o al pañol, digamos, hablemos con propiedades al pañol, que es el depósito exclusivo de las herramientas, sufro un accidente en el pañol, se me cae, no sé, se desprende una estantería y se me cae arriba. Es un accidente de trabajo también, no por el hecho de trabajo, sino en ocasión del trabajo. Y después tenemos en el itinere. En el itinere significa en el trayecto desde la casa al trabajo o viceversa. Esto también está contemplado dentro de lo que son las leyes de higiene y seguridad laboral, ¿sí? Esto quiere decir que si yo sufro un accidente, cuando me dirijo a mi trabajo o cuando vuelvo de mi trabajo, voy a estar contemplado por estas leyes, ¿sí? Para poder recibir los beneficios que otorgan estas leyes para los accidentados, ¿sí? Acá vamos a hacer voy a hacer algunos comentarios que me parecen oportunos para que bueno, se vaya tomando un poquito de dimensionamiento de cómo funciona el tema en nuestro país, ¿sí? Más que nada a nivel legal. Nosotros, como dije anteriormente, tenemos la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que es una ley muy muy flaquita, tiene muy poco contenido, sino que más bien establece los lineamientos generales. Y después tenemos un montón de decretos, resoluciones, normativa complementaria y demás que le dan más contenido, pero igual sigue siendo poco. Por eso hoy decía que hay mucho en que crecer, mucho para mejorar. Y acá en el itinere, por ejemplo, podemos ver eso. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando entramos a un trabajo, tenemos que declarar el trayecto desde nuestra casa al trabajo, ¿sí? Y ese trayecto se tiene que cumplir a rajatabla. Es decir, siempre tengo que hacer el mismo trayecto yendo o viniendo del trabajo, para estar cubierto por estas leyes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo siempre lo cumplo, ¿no? Entonces, si en determinado momento o en un día X, justo ese trayecto se ve interrumpido porque está haciendo trabajo de mantenimiento o reparación de alguna calle, voy a tener que tomar un desvío, ¿sí? Y si justo me accidento cuando tomo ese desvío, después, para estar cubierto por estas leyes, puedo demostrar, digamos, se puede demostrar que tuve que desviar el camino porque justo estaban haciendo trabajo de reparación o mantenimiento de cierta calle,
En ese caso debería estar cubierto, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero decir en este caso? En las leyes no se especifican estas particularidades, ¿sí? O por ejemplo, si yo tengo familia y tengo que, antes de ir al trabajo, ir a la escuela y dejar a mis hijos y después ir al trabajo, ¿sí? Bueno, estas particularidades muchas veces no se contemplan dentro de las leyes, pero ¿qué pasa? Después surgen juicios en los cuales se crea contenido que se llama jurisprudencia, digamos, ¿sí? Entonces, pongamos a Pepito, tuvo un accidente por desviar por un trabajo de mantenimiento de una calle, de una cierta calle. Entonces Pepito, que no fue cubierto por las leyes, inicia un juicio en el cual se determina que sí tuvo que desviar porque, bueno, había trabajo de reparación de la calle, de mantenimiento de la calle, y por eso fue que desvió, y por eso es que Pepito tiene que estar contemplado por estas leyes. Y bueno, y así se crea lo que es jurisprudencia, ¿sí? Que después cualquier otro abogado, cualquier otra persona que tenga un accidente similar al de Pepito puede hacer uso de esta jurisprudencia como pruebas, digamos, para su caso. Así se va creando jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia también es de donde se puede sacar información para nutrir o para tratar de hacer más chicas esas lagunas que tenemos a nivel legal en nuestro país. Y bueno, y acá otro cuadrito de lo que mencioné anteriormente, que dice: los accidentes no ocurren simplemente, sino que son causados. Bueno, enfermedad profesional, definición. Es toda enfermedad causada de manera directa por el ejercicio del trabajo. Presten atención. Causada de manera directa por el trabajo. Y son todas aquellas incluidas en el listado que elabora y actualiza anualmente el Poder Ejecutivo Nacional, el PEN, otro acrónimo. Bueno, para que una enfermedad sea considerada como profesional, en primer lugar, tiene que demostrarse que tiene relación directa, es causada directamente por el trabajo que desarrolla, ¿sí? Y por otra parte, se facilita muchísimo la tarea si esa enfermedad ya está incluida en el listado que elabora anualmente, como dice ahí, el Poder Ejecutivo Nacional, el PEN. Eso, acá también tenemos algunas cositas para hablar, digamos, porque por ahí ocurre que hay algunas enfermedades que no están dentro de ese listado. Si están, se facilita muchísimo la tarea, ¿sí? Para obtener los beneficios de estas leyes. Pero si no están, se complica bastante porque, bueno, tienen que intervenir abogados, médicos, comisiones médicas. Es un proceso bastante tedioso, bastante largo, que puede terminar favoreciendo a la persona y puede terminar incluyendo esa enfermedad profesional, esa enfermedad que todavía no sabíamos si era profesional, y considerarla como profesional. Pero es solamente para ese caso puntual, ¿sí? Y es un quilombo bastante importante hacer eso. Pero es más o menos, esto se los comento simplemente como para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo funciona. No es tan estricto como marcan las leyes, sino que se les puede encontrar sus vueltas, digamos, como lo que hablábamos hoy de tener que desviar por otra calle porque la calle declarada, digamos, estaba siendo reparada. Entonces hay muchas, y en este caso una enfermedad que no está contemplada pero que se determina que sí es causada de manera directa por el ejercicio de trabajo. Son muchas cuestiones que van surgiendo en la práctica que no están contempladas con las leyes, pero que se puede buscar la vuelta para que sí sean contempladas por las mismas y para que la persona pueda tener los beneficios que estas leyes otorgan. Obviamente tenemos excepciones, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que son causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor. Esto quiere decir, por dolo es por culpa, lo hizo a propósito, se accidentó de manera propósita, de manera intencional, digamos, para tener beneficios económicos. Esto suele pasar. O por fuerza mayor cuando ya
se escapa del alcance del empleador, poniéndolo como un ejemplo para que sea más fácil de explicar. Por ejemplo, qué sé yo, justo vino el accidente de trabajo, fue producto de un tornado, por ejemplo. Bueno, en ese caso el empleador no tiene ningún tipo de responsabilidad, no hay nada que hacer, digamos. Y las enfermedades profesionales que son preexistentes a la relación laboral. Por eso muchas veces cuando ingresan a una fábrica, por ejemplo, muchas veces suelen pedirse estudios médicos e ocupacionales, ¿sí? Para detectar cualquier anomalía, digamos, y para evitar problemas a futuro, digamos, ¿sí? Las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son, bueno, ahí dice está mal escrito, es condiciones peligrosas, son las condiciones, acá es más físico, digamos, las condiciones más físicas, como por ejemplo, hoy que hablamos, volviendo al ejemplo del Clark, del autoelevador o Zampi, como más les guste. Bueno, una condición peligrosa sería, por ejemplo, que no tenga luces, que no tenga alarma de retroceso, que tenga los espejos dañados, que el sistema electromecánico sea deficiente o requiera mantenimiento y se lo use igual. Estas son condiciones peligrosas, y tiene que ver más bien con lo físico, con lo material. Los actos inseguros ya son también, volviendo al ejemplo del Clark, el Clarksista, en un acto inseguro, lo que tiene que ver con las personas, ¿sí? Con el accionar de la persona, del operario del Clark en este caso, que por ejemplo circule a alta velocidad, circule con las uñas elevadas, con la carga que obstruya la visibilidad del operario y demás cuestiones. Y factores contribuyentes son los factores que hacen que las probabilidades de ocurrencia de un accidente sean mayores, como por ejemplo lo que tiene que ver con, podría ser orden y limpieza, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, en el caso del Clark, el trayecto donde circula el Clark está sucio, por decirlo de alguna manera, o está desordenado, eso puede, y yo tener que ir, o el Clarksista tener que ir esquivando obstáculos, tener que perder parte de su concentración en esquivar obstáculos y no ver hacia el frente o hacia atrás, para no tumbar el Clark, tumbar la carga o golpear a alguno de sus compañeros. Esto es un factor contribuyente, ¿sí? Todo lo que aumente la probabilidad que ocurra un accidente. Cosas particulares de las enfermedades profesionales. Bueno, primero vamos a definir lo que es una dosis, ¿sí? Que es básicamente la exposición en el tiempo del trabajador a agentes que pueden causar enfermedades profesionales. Viéndolo de manera un poco más matemática, la dosis puede definirse como la concentración por el tiempo, la concentración del contaminante por el tiempo de exposición a ese contaminante, ¿sí? Esa es la dosis que una persona recibe. Los agentes, las concentraciones pueden ser a agentes ya sean físicos, químicos, biológicos, psicosociales o ergonómicos, ¿sí? Entonces puedo tener agentes químicos a los cuales yo me encuentro expuesto, como algunos vapores, y para determinar las dosis tengo que hacer la concentración de ese vapor, digamos, supongamos, qué sé yo, vapor de cloro, o cualquier otro tipo de vapor al cual me encuentro expuesto, determino la concentración y el tiempo, y ahí determino la dosis, y con eso puedo saber qué tan peligroso es. Y acá, bueno, otro cuadrito que dice que solo los agentes químicos y los biológicos pueden ingresar al cuerpo humano. Los químicos y los biológicos, los psicosociales, económicos y físicos no pueden ingresar al cuerpo humano. Después tenemos hoy hablaba de la ley 24.557, que establece más o menos básicamente la estructura a partir de la cual funciona el sistema de higiene y seguridad en nuestro país. Primero tenemos en la cabeza a la SRT, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y por debajo encontramos a la ART y más abajo
a los empleadores que tienen que asegurarse de manera obligatoria por una ART. Entonces, las funciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo son supervisar, obviamente, el funcionamiento de las ART, y poner sanciones cuando detecten incumplimientos, sanciones generalmente económicas, y mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales. Los derechos y deberes y prohibiciones de la ART, hoy ya lo nombré, pero bueno, vamos a ir explayándonos un poco más en el tema. De la ART no había dicho nada, ahora lo digo, son promover la prevención, denunciar a la SRT los incumplimientos de sus afiliados, mantener registro de siniestralidad, asesorar a los afiliados en materia de higiene y seguridad laboral. Bueno, los empleadores, notificar a los empleados de su ART, denunciar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la ART y la SRT, cumplir normas de higiene y seguridad y mantener un registro de siniestralidad. De los empleados, cumplir con las normas, informar al empleado de los riesgos del trabajo, denunciar al empleador los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, someterse a exámenes médicos y recibir capacitación. Bueno, algunas de las cositas que, como hoy dije, digamos, hoy estuve hablando de la obligación que tienen los empleados o los derechos que tienen los empleados de recibir la ropa de trabajo, calzado y elementos de protección personal, como así también tienen la obligación de hacer buen uso de los mismos, ¿sí? Y acá nos explayamos un poquito más. ¿Por qué? Porque decimos, tienen la obligación de cumplir con las normas de higiene y seguridad laboral. De informar, esto es muy importante, informar al empleador los riesgos del trabajo. Como trabajadores, muchas veces si vemos algún acto inseguro, alguna condición peligrosa como las que vimos hoy, o algún factor agravante, nosotros tenemos que dar aviso. No podemos verlo y no hacer nada, digamos. Tenemos la obligación de dar aviso porque en definitiva estamos cuidando nuestra seguridad y la de nuestros compañeros, ¿sí? Nuestra salud y la de nuestros compañeros. Someterse a exámenes médicos periódicos, o los preocupacionales y periódicos. Hay preocupacionales y hay periódicos también. Recibir capacitación, entre otras cuestiones. Bueno, creo que con esto ya es suficiente por ser el primer video. Así que bueno, en el próximo video vamos a estar viendo lo que son los riesgos en el trabajo, ¿sí? Un poco de lo que es cómo se gestiona el riesgo en el trabajo y otros temitas.